Bienvenidos a Fuera del Rebaño. La temática de hoy es el miedo. Iba a grabarlo afuera, pero evidentemente el clima es una cagada. Iba a estar bueno porque iba a ser en el bosque. Tenía que ver con la temática de hoy, que es el miedo. Pero bueno, no quedó más remedio que hacerme un batido y grabarlo acá en casa. Bien, temática de hoy, el miedo. ¿Por qué invito a pensar sobre esta emoción y por qué tenía que ver con el bosque? Porque está directamente relacionada con nuestros ancestros. Así es. Tiene que ver con nuestro sentido de supervivencia, tiene que ver con el funcionamiento básico del cerebro, que es la supervivencia. Después viene la procreación y así en sucesivo, ¿no? Pero el primordial es la supervivencia. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro hoy en día sigue funcionando igual. Nuestro cerebro hoy en día es el mismo. Y la élite sabe de esto, sabe perfectamente cómo funciona el cerebro, sabe perfectamente que un pueblo con miedo es un pueblo dominado, sabe perfectamente cómo respondemos ante los estímulos y por eso es una de las emociones las cuales nos mantienen bajo dominio absoluto, al igual que la culpa y al igual que varias más que bueno, da para hablar en otros videos. El tema de hoy, el miedo, tiene que ver con cómo nuestro cerebro responde ante ciertos estímulos que antes nos servían para sobrevivir, que antes era una emoción la cual te llenaba de adrenalina para protegerte de una pantera que quería matar a tu familia, entonces vos sentías miedo y ¡zac! Le clavabas una lanza. Hoy en día no pasa eso, hoy en día no nos tenemos que pelear por la comida, hoy en día no tenemos que romperle la cabeza a otro con una piedra para recuperar nuestra comida. Hoy en día estás aplastando el orto viendo la tele y teniendo miedo por ser juzgado en Instagram, por ejemplo. Pero a ver, no te sientas culpable ni tampoco te sientas un boludo, porque esto está fríamente calculado y esto está fríamente predeterminado y estudiado. Bien, por eso trabajar esta emoción y si se quiere, ¿por qué no trascenderla? Es un gran hack para toda esta programación, ¿no? Es un gran hack. Diría yo que el primero. Diría yo que el primordial. Bien. Porque hay que tener cierto nivel de honestidad con uno mismo y admitir que muchas veces la barrera fuimos nosotros, muchas veces fue ese miedo de mierda. Revísense ustedes cuando no hicieron algo por miedo, cuando se quedaron. A ver, que no tiene que ser por algo específico, que muchas veces se manifiesta por pereza, muchas veces se manifiesta por querer quedar bien con todo el mundo. Eso es miedo. Miedo, miedo y miedo. Miedo al rechazo, miedo a tener vergüenza, miedo a ser visto. A ver, repito, no te sientas un boludo ni un cobarde. ¿Se entiende? Es sumamente difícil lo que propongo en este video. ¿Dónde está el vaso? Sumamente difícil eso, pero también sumamente efectivo. Muchas veces tenemos miedo a perder tiempo, entonces no me meto a estudiar esto porque me da miedo arrepentirme, o no me meto a hacer tal cosa por esto, esto y esto. Todo miedo, todo miedo, todo miedo. ¿Qué pasa? Hoy si nos damos cuenta no nos falta nada. Hoy si nos damos cuenta, si sos de una clase media, baja, la cual tenés comida, la cual tenés techo, esta emoción queda prácticamente inútil, queda prácticamente hecha una fuente de sufrimiento al pedo, al pedo.
Bien, por eso tanto la práctica de intentar superar las barreras emocionales, las barreras mentales, quizás controlarla, es tan efectivo. Porque si te das cuenta hoy, no tengo por qué tener miedo a nada. Si reconocemos el sentido de la emoción, porque todas las emociones tienen un porqué detrás, todas las emociones tienen un para qué, bien, el miedo no es la excepción. Entonces, si yo logro hackear eso y reconocer que no tengo por qué tener miedo a nada, no tengo que pelearme por conseguir comida, no tengo que cazar, eso queda... ¿Por qué les digo esto? Porque eso queda prácticamente incomparable a tener miedo a hablarle a una piba, por ejemplo, o a tener miedo a tirarme a la pileta, a tener miedo a estudiar algo. Ustedes saben por qué es y ustedes saben por qué están acá. Bien, no tengo que ser tan específico con los ejemplos. Por eso lo que sirve y lo que propongo hoy en día es ignorar esta emoción, trascenderla. ¿Por qué? Porque una vez que supero, como si el miedo fuese en niveles, me encantaría tener un pizarrón, el miedo fuese en niveles, si yo trasciendo primero, no te digo que vayas directo al último, pero sí por el primero. Te cuesta, porque es una inercia que tenés que vencer, pero se puede. Vos trascendés el primero, fuera. Este ya no lo tenés que trascender más, este ya quedó eliminado. ¿Por qué? Porque se te hace una costumbre. Transitar el miedo a ser juzgado, transitar el miedo a ser visto. Bien, ese es el primer miedo. Ponele, ¿no? Trascendido. Segundo miedo a perder tiempo. Cuesta, la inercia, cuesta subir, pero lo trascendés. Y después ya vas conquistando. ¿Se entiende a lo que voy? Vas conquistando. Como en el mapa de GTA, que vos ibas manejando con el auto y se iba agrandando cada vez más. Lo mismo con la vida. Y como desde tiempos lejanos era literal, ¿no? Conquistar el mapa, pero zarpado, ¿no? Salir con un barco, con una tripulación, conquistar tierras, aventurarse a superar las barreras del mar, ¿no? Y hoy pensar que nosotros, la misma especie de humano, teníamos la capacidad para hacer todo eso y conquistar y ser un guerrero, y hoy le tenemos miedo a cosas insignificantes, cosas que no son comparables con eso. ¿Y por qué no nos enseñan esto en el colegio? ¿Por qué no nos enseñan esto en ningún lado? Y porque la gente sería indomable, la gente no tendría límites. La gente haría lo que se le dé la gana, la gente diría lo que piensa, la gente haría lo que realmente quiere y no lo que los demás quieren. ¿Se entiende? Porque uno trasciende el miedo a lo que piensan los demás, uno trasciende el miedo a ser juzgado. Entonces es libre, es completamente libre. Si uno trasciende el miedo, no hay que lo frene. Bien, a ver, no es fácil. Y otra cosa más, una frase con la cual yo quería cerrar este video es: valiente, a ver si me veo bien ahí, valiente, tengo una cámara de mierda, voy a la frase: valiente no es el que no tiene miedo, sino el que a pesar de sentir miedo avanza igual. Nos vemos, chicos. Nos vemos en el próximo video, que hay mucho de qué hablar. Chau.